Mateo capítulo 5 del 43 al 48. Mateo capítulo 5 del 43 al 48. Ya la última parte del capítulo 5. Seguiremos predicando en el capítulo 6 porque vamos a predicar todo lo que es el Sermón del Monte. Dice la palabra del Señor: habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oremos. Señor Rey eterno, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas y nos ayudas a caminar en el camino de la santidad, Señor, porque necesitamos oír tu voz, Señor. Porque si tu voz no nos guía, Señor, nos dejaremos guiar por nuestro corazón engañoso y pecaminoso y iremos lejos de ti, Señor. Por eso te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón, Señor. Prepara los corazones de aquellos que van a escuchar la palabra, Señor, y guíanos, Señor, oriéntanos, para que podamos salir de aquí siendo oidores y hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hacer el bien para gloria de Dios. Hay un dicho popular que dice: haz el bien y no mires a quién. Está bien. Y eso tiene casi... ¿Sabéis una cosa? Que casi todos los dichos populares tienen un trasfondo bíblico. Se basaban en la Biblia. Incluso yo alguna vez he dicho que con un anciano de la primera iglesia evangélica que yo asistí, usábamos muchos dichos populares y siempre teníamos la cosa, hablábamos así medio en broma, medio en serio, que no lo descarto algún día, hacer algún libro sobre dichos populares y su relación con la Biblia. Porque la verdad que tienen mucha relación con la Biblia. Y ese haz el bien, no mires a quién, en el fondo es una enseñanza bíblica. Pero nosotros lo enfocamos un paso más allá. ¿Por qué tenemos que hacer el bien sin distinción de personas? Para gloria de Dios. Haced el bien para gloria de Dios. Por eso he titulado esta predicación así. Vamos a ver varios puntos importantes. Entre ellos, el primero, vamos a hablar que es la segunda. Jesús viene aquí a hablar de la segunda tabla de la ley, que en sí ha sido distorsionada por el pueblo, no por todos, pero por la mayoría de los judíos, por culpa de los fariseos y escribas, no por todos, pero era una enseñanza popular. Como también nosotros podemos creer algo y como nos apartemos un poquito de la Biblia, empezamos a creer en cualquier enseñanza popular, y pensando que es bíblica y no lo es. Vamos a ver después lo que dice realmente la segunda tabla de la ley, que nos viene a decir Jesús. Vamos a ver después, el tercer punto, vamos a ver porque amar interesadamente no es un fruto. Todo el mundo ama. Si tú amas interesadamente, eso es fácil. Ahora voy a desarrollar más este punto. Nuestro llamado es, y el último punto terminaré hablando de nuestro llamado, es la santidad que ama. Y este es un amor desinteresado. Y a eso estamos llamados. Pues, como he dicho, seguimos con la serie de este Sermón del Monte. Y por eso, hermano, es maravilloso, a mí me está encantando esta serie, porque poder reflexionar sobre estas palabras que dijo Jesús subido en el monte. Pues, el propio Jesús nos enseña, ¿no? Sobre toda la palabra de Dios es Dios hablándonos, pero a mí no me gusta mucho esto, porque algunas Biblias tienen la manía, la práctica de poner letras rojitas en lo que dice Jesús. La palabra, no hay diferencia, todo es palabra de Dios. Pero cuando vamos al contexto, vemos que es una enseñanza de Jesús.
que sale de la boca de Jesús. Y esto debe ser importante. Debemos tener un corazón abierto, un oído abierto, para que esta palabra pueda llegar a nuestro corazón. ¿Qué nos enseña Jesús sobre la ley de Dios? Porque algunos dicen, no, cuando vino Jesús, ya la ley no tenía sentido, porque ya no había que cumplirla. No, Jesús no vino a abolir la ley, sino más bien a cumplirla. Y por medio de Cristo, nosotros, que somos incapaces de cumplir la ley, podemos cumplirla hoy. Pero por eso, nuestra vida debe ser una vida de bendición, que procura ¿qué? La iglesia, ¿qué debe ser? Sí, el Evangelio, predicar el Evangelio, ser luz, pero también debe ser una iglesia que procure el bien y la paz, no solamente entre nosotros, sino con aquellos que están fuera. Y no solamente con aquellos que nos caen simpáticos, sino con aquellos que también nos lo ponen difícil. Estamos llamados a ser agentes de paz y de bendición con todo el mundo. Pues vamos a la segunda tabla de la ley, que la venía Jesús resumiendo, bueno, hablando cada parte, esto es como un resumen, como una conclusión. Dice, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero realmente la ley dice esto. Amar a tu prójimo, sí, pero odiar a tu enemigo, dice la ley. Hemos leído hace un rato el Antiguo Testamento. ¿Y qué hablaba? No aborrecerás, no harás daño, por lo tanto amarás. La ley nos dice esto. ¿Veis el peligro que puede ser salirse un poquito de la palabra de Dios? A veces el enemigo nos confunde con sofismas. ¿Sofisma qué es? Sofisma es una mentira maquillada en una verdad. Así fue como engañó la serpiente a Adán y Eva. Y muchas veces nosotros, incluso en las iglesias evangélicas, empezamos a meter leyendas y dogmas extraños porque caminamos lejos de la Biblia. Y el Señor primeramente nos llama aquí con esto que habéis oído que se dijo. Ok, después ¿qué va a decir? Pero yo os digo. Vamos a ir después a esto. Pero esto no enseña la ley. Odiar al enemigo no enseña la ley. En un cristiano, aunque somos hechos de carne y hueso como cualquier otro, pero en un cristiano que ha conocido al Señor, no debe reinar en su corazón el odio. No debe. ¿Por qué en el tiempo de Jesús se hablaba de esto? Amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo. Lo habéis oído, ¿sabes? No de la Biblia. Lo habéis oído, dice Jesús. Más o menos, lo que quiere decir, porque Jesús estaba confrontando al fariseísmo, a los escribas que se habían salido un poco de la palabra, se habían hecho unos fanáticos más allá de lo que dicen las Escrituras, queriendo ser incluso más piadosos que Dios sin serlo. Eso es caer en hipocresía, es un pecado también. Lo habéis oído los fanáticos sin piedad, que son los fariseos y los escribas. No todos, había también buenos, ¿vale? Que a veces tenemos la leyenda en nuestra cabeza también de que todo el fariseísmo y todos los escribas eran malos. No, también había algunos que eran piadosos. Pero esto no lo habéis oído en la Escritura, lo que viene a decir Jesús. Así que cuidado cuando nuestra cabeza anida un dogma, una doctrina o una suposición que nosotros hacemos, que pensamos que es bíblica y no lo es. Por eso tenemos que ser mucho como los de Berea, que veían la Biblia. Yo aquí veo poca Biblia, espero que por lo menos en vuestra casa reviséis lo que yo digo, porque yo también me puedo equivocar. El resumen de la ley es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Jesús dijo esto, ¿no? Por lo tanto, no hay espacio para el odio, no hay lugar para el odio. Por lo tanto, la Biblia no dice esto. ¿Y quién es el prójimo? El prójimo es todo lo que está a nuestro alrededor. El prójimo comienza quizá por nuestro hogar, pero sigue por la iglesia, pero sigue también con los vecinos que no son creyentes, bueno, los amigos católicos, los creyentes, los que no son creyentes, incluso los musulmanes, es prójimo. Y aquellos que tienen ideas que son diferentes a las nuestras. Prójimo es aquellos con los que compartimos la vida de la sociedad. Y debemos amar al prójimo.
A veces nos cuesta más amar a unos que a otros. Es que es así, el ser humano es así. No vamos a hacer ahora aquí de puritanos. Cuesta a veces, pero por eso hay herramientas que nos va a decir Jesús. El prójimo es todo, sin acepción de personas. Sí, los homosexuales, también nuestro prójimo. Los alcohólicos, drogadictos, también nuestro prójimo. Si eres de derecha y el de izquierda, también es tu prójimo. O viceversa. Es tu prójimo. Por tanto, también el amar al prójimo entra también, si es todo, son los enemigos. Que enemigos, cuando yo digo siempre que cuando el cristiano habla de enemigo, yo espero que nosotros no seamos la causa de que levantamos enemigos, sino que son aquellos que se levantan contra nosotros, no por nuestro carácter, porque nosotros ya hemos hecho algo malo. Espero que no sea así, no hay que pedir perdón. Pero son aquellos que se levantan contra nosotros por nuestras ideas, por quienes somos. La persecución, lo que llaman la persecución. Por ejemplo, he dicho hace un rato, los homosexuales son nuestro prójimo. Y los homosexuales tienen la agenda, por llamarlo de una manera, que va contra nosotros. Que incluso yo puedo decir cualquier cosa aquí que me pueden, ya con la ley que hay, me pueden denunciar. Son enemigos que se han levantado contra la Iglesia. ¿Pero a qué estamos llamados nosotros? ¿A haceros la guerra? A bendecirlos. A tratarlos con amor, como va a enseñarnos Jesucristo ahora. Por eso, también, tenemos que tener en cuenta esto. Lo que los fariseos hacían habían tergiversado la ley para que ellos pudieran vengarse de sus enemigos particulares, como veíamos el domingo pasado, que ya hemos hablado de esto. Hacer la palabra de Dios a la medida de uno. Y eso es muy peligroso. Así han nacido las mayores sectas. O así se ha ido uno al desvío total, se ha ido de la ortodoxia, de la fe verdadera, y ha abrazado cualquier cosa. Cosa que no da la felicidad, que no da la paz. Porque si estamos aquí no es porque hayamos encontrado una fórmula mágica o con nuestra mente, no, es por un llamado divino. Un amor divino, que ese es Cristo. Camino, verdad y vida. Y el camino, verdad y vida, el que es la verdad, nos enseña lo contrario de lo que enseñaban los fariseos. Los fariseos decían, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Aquellos que tuercen la ley por su propia conveniencia tendrá consecuencia en esta vida y en la otra. Son los mismos que procuran venganza, por eso siembran odio en su corazón y justifican el odio. Hay iglesias que han torcido la ley de Dios, han torcido la palabra de Dios para justificar su pecado. Hay personas que particularmente lo hacen para justificar su pecado. Sí, yo soy pecador, pero siempre digo, Señor, líbrame de querer torcer tu ley, tu palabra, para justificar mi pecado. Porque eso es un error muy grande. La ley no puede ser transformada. La palabra de Dios no puede ser transformada a nuestra conveniencia. Esto no dice las Escrituras que hagamos. La Escritura dice en otra cosa. Al revés, es todo lo contrario. No dice que odiemos, sino que amemos. Hemos leído en Levítico, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo, he vuelto a decir, es un todo. Todo el mundo, aunque estén lejos del Señor. La condena, el juicio no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde ser luz. El juicio ya vendrá y ya cada uno dará cuenta de lo que tenga que hacer, pero no nosotros, no la iglesia. Entonces, ¿qué dice realmente la palabra de Dios? Dice Jesús, me encanta esta expresión. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo.
Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os maldicen, haced el bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Lo primero que vemos aquí, y esto me encanta, es la autoridad de Cristo. Como el Verbo encarnado. ¿Qué es el Verbo? La palabra. La palabra encarnada quiere decir, como el Señor nos habla, es Dios mostrándose al ser humano por medio de Cristo, que es Dios también. La autoridad de Cristo, el Verbo encarnado, Dios hecho hombre, plenamente Dios, verdadero hombre, como decimos en el credo, vamos a decir dentro de un rato. Por eso, Él muestra, y Él es nuestra autoridad, y Él muestra su autoridad. No solo como un mero maestro, como podría ser, que también lo era, sino como el Señor y supremo maestro, sumo sacerdote, como el Mesías. Por eso dice esa expresión, habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Es como un golpe en la mesa, pero también una contrabalanza de lo que las enseñanzas populares. En esto abro otro paréntesis. Por eso no debemos creer a todo lo que se nos viene o nos dice. Por mucho que se hagan llamar cristiano evangélico, cristiano católico, cristiano lo que quiera. ¿Qué dice Jesús en su palabra? Por eso yo abracé la fe evangélica. Porque yo me hice esa pregunta. No quiero ir a lo que me dicen. No quiero ir por lo que me dicen mis padres. Ya tienen una edad, obviamente. Cuando son niños, aquí no hay ningún jovencito así, obedece a tus padres. Yo quiero ir por lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Jesús? Y yo me apliqué en mi vida esto. ¿Habéis oído que se dijo? Sí, yo he escuchado esto. Por ejemplo, es un paréntesis que estoy abriendo, ¿no? Adora a María, adora a santos, confiésate ante un cura. Oí esto. Cada misa es un sacrificio que yo necesito para mi salvación. Oí esto. Jesús, pero yo quiero irte a ti. Pero yo os digo, Jesús dijo, y Jesús habla el corazón. Y Jesús me dijo, yo soy el camino, no a mí, a todo el mundo, no que me vino a mí a hablar, se me presentó como a Saulo, no tenía ese privilegio. Pero a través de su palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es Dios, plenamente hombre, plenamente Dios. También me dijo Jesús, no hay fuera de Cristo un Salvador, ni a nadie que se pueda añadir a su estatura de Salvador. No hay corredentor, por mucho que nuestros amigos dicen. Solamente Cristo. Por eso debemos tener cuidado, porque aunque son cosas diferentes, es lo mismo. La tergiversación de la palabra de Dios. El Verbo encarnado hablando al ser humano, al pecador. Jesús declarando su autoridad, su suprema autoridad. Y alguna vez me dicen, Samuel, la gente dice, Samuel, pero es muy difícil gobernarse como iglesia sin una cabeza visible en la tierra. Digo yo, ¿y quién te dice que mi cabeza no está en la tierra? Es el Espíritu Santo morando en nosotros. La cabeza de la iglesia es Cristo, que ha enviado su Espíritu Santo, que nos recuerda. ¿Dónde? La autoridad. ¿Viste que es importante aquí? Estoy abriendo un paréntesis aquí bastante largo porque es muy importante para entender el camino de salvación, el énfasis de quién es la autoridad. Y en estas palabras, en estas pocas, podría hacer una predicación solamente de esta palabra, de estas 4 palabras, pero yo os digo, aquí hay una predicación nada más de autoridad de Cristo. No hay. Hemos leído el Salmo, hablaba que el Señor se levanta por encima de la asamblea. No hay otra autoridad igual. Ni siquiera el pastor gobierna la iglesia, sino es la autoridad de Cristo. Es Cristo. Somos de Cristo. Como diría Pablo, no somos de Pablo, ni de Apolo, ni de Cefas. No soy de Samuel, ni de la iglesia presbiteriana, ni de, si fueres católicos, ni
ni del león. Aquellos verdadera iglesia triunfantes de Cristo, y es la autoridad que enseña. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, mas yo os digo, pero yo os digo. Por eso Cristo, la palabra de Dios, esta, que es la misma que tienen los católicos romanos, nuestros amigos, dice muy claro quién es la autoridad. Y ella nos enseña la autoridad. Dios nos habla por medio de ella, porque esto es la palabra de Dios. Y está por encima de suposiciones, dogmas humanos y todo aquello que contradiga la palabra de Dios. Y Jesús lo deja claro. Jesús dijo, ¿habéis oído que se dijo esto? Odiarás a tu enemigo, pero esto no dice la palabra de Dios. Y esto lo podemos aplicar a muchas cosas más. Pero vamos a centrarnos en lo que dice Jesús. Jesús dice, ¿habéis oído? Odiarás, no. Mas yo digo, amad a vuestros enemigos. ¡Wow! Yo me imagino a los discípulos, no solo los discípulos, también le estaban escuchando los fariseos. A uno de los fariseos. Yo me imagino escuchando esto y diciendo, pero ¿con qué autoridad habla este hombre? Como dijeron otros, ¿no? Amad a vuestros enemigos. Es cosa difícil, ¿no? Aquellos que te han hecho daño. Aquellos que incluso han podido derramar sangre. Es más fácil para el ser humano odiarlos. Es más fácil odiarlos que amarlos. Solo puede ser posible en un ser humano que tenga una comunión real con Dios y a través de esa comunión pueda llevarlo a cabo. La semana pasada puse ejemplo de aquellos que estaban siendo atormentados y no se levantaron, sino que oraron por ellos. Bueno, el ejemplo supremo es Cristo. Esteban también. Antes estaba siendo apedreado, en el momento de ser apedreado, pidió perdón por ellos. Solo con aquellos que tienen la comunión con Dios puede hacerlo. Mira, y como me gustó antes, oró Macarena y dijo, no solamente ayúdanos a amar, no solamente a los que piensan como nosotros, porque entre nosotros, incluso a veces no es fácil, pero entre nosotros es más fácil amarnos. Es fácil amar a nuestra denominación, a nuestra iglesia. Es fácil incluso amar y que nos caigan bien los católicos romanos. A mí me caen bien, tengo buenos amigos allí. Pero, por ejemplo, aquellos que piensan totalmente distintos a nosotros, como los musulmanes, no es fácil amarlos. Y más cuando veo algunas imágenes que se ven, no es fácil amarlos. No es fácil amar a aquellos que políticamente están en la parte totalmente distinta. Y a mí no me gusta hablar, por ejemplo, de política aquí. El púlpito no está hablar para política. Pero cuando estuvo gobernando el PP, oré por el PP. Por lo que es gobierno que está gobernando. Y cuando está gobernando el gobierno que tenemos, que necesitamos orar, oro también por ellos. Por mucho que humanamente no me agraden de un color o de otros, pero hay que orar por ellos. Si caemos en el mismo juego que el mundo, empezamos a maldecir con la boca también maldice, aunque ellos no nos escuchen. Ora por ellos. La situación en Brasil tampoco está muy bien, y Sandra y yo a veces hablamos de esto. Y eso sí lo veo la más fácil. Digo, Sandra, tú sabes que el presidente de Brasil no me cae simpático, pero tenemos que orar, no podemos maldecir. No podemos caer en el juego de publicar cositas en internet contradiciendo uno a otro. No, debemos ser de bendición. Y eso también es amar a los enemigos, aquellos que piensan diferente a nosotros, aquellos que enseñan otra cosa, aquellos que directamente nos hacen daño también. Por eso, bendecid a los que os maldicen. A veces te pones a hablar con la gente y a lo mejor delante tuya no te lo van a decir, alguna vez te lo han dicho posiblemente, pero el cristiano este vaya cristiano, no sé qué, y te pueden maldecir, hablar mal de ti, o sobre todo lo que duele al ser humano es cuando se entera de que alguien está hablando detrás a las espaldas de ti, está hablando mal. Eso es maldecir, y te da un odio, una rabia. Sí, eso es humano. Es humano.
pero no cristianos. Que los cristianos somos humanos, pero somos regenerados. Tenemos el Espíritu Santo. Como yo digo, una mala acción, un pensamiento en la cabeza te puede venir porque es la tentación. Pero puede durar 2 segundos en tu vida y encontrar la paz si te arrodillas y buscas al Señor. Y oras por tus enemigos. Yo siempre digo, cuando hablo con algunos, porque lo aplico en mi vida, lo sigo aplicando. No hay mayor sanación que orar por aquel que te hace daño. Pedir misericordia a Dios y pedir que tu corazón sea sanado. Porque no estás orando egoístamente, no estás orando desinteresadamente para bendecir a otro que encima que te ha hecho. Y eso Dios lo bendice grandemente. Por eso dice, bendecid a los que os maldicen. Bendecir a los que os maldicen no quiere decir que vayas a su casa cuando te enteras que habló mal de ti, que vayas a su casa y le des un abrazo y 2 besos. Bendecir significa no maldecir y orar en tu corazón. Y quién sabe, algún día puedes hablar y mostrar el amor de Cristo a través de tu vida. Haced bien a los que os odian. Uy, esto sí que es más complicado. Thomas Cranmer, que fue un pastor anglicano, fue uno de las cabezas de la Reforma en Inglaterra, dijo: haced el bien a los que os aborrecen, lo cual será una mejor prueba de amor que las buenas palabras. Estad dispuesto a hacerles toda la verdadera bondad que podáis y alegraos de la oportunidad de hacerlo, en sus cuerpos, posesiones, nombres, familias, y especialmente haced el bien a sus almas. No solamente el Señor también nos manda la acción, no solamente orar, como vamos a ver también después, sino no hacer el mal, pero bendecir. Quizás, voy a poner un ejemplo, quizás esa persona que piensa como tú y ha hablado mal de ti a la espalda, en un momento necesita ayuda, o algo, necesita ser consolado, o cualquier cosa. Lo más fácil para ti, para mí, humanamente, es no hacer nada. Lo difícil, lo que nos llama el Señor, es a llorar con los que lloran, a estar consolando a aquellos que tienen dolor en su corazón. Amar sin interés, desinteresadamente. Orad por los que os persiguen. Oh Señor, encima que me están persiguiendo. Bueno, aquí gracias a Dios no tenemos una persecución muy activa como tenían los cristianos de los primeros siglos, o como tienen cristianos en otros lugares del mundo. Pero sí podemos sufrir persecución. Ya he dicho, hay ciertas agendas que persiguen el Evangelio. Que nos vamos a levantar. Mira, yo aborrezco, y sí, aborrecer está mal, pero aborrezco a aquellos cristianos que en Internet hacen vídeos de YouTube atacando, por ejemplo, a los homosexuales. ¿Qué está ganando? Aborrezco a aquellos cristianos que en nombre de la Biblia hacen política atacando al adversario político. Lo aborrezco. Si hay agendas políticas, si hay gente que los persigue, si hay como visiones, formas de pensar, como puede ser la agenda LGTBI, ¿vamos a ir detrás de ellos a por palos? No. Estamos llamados a orar por ellos. Una oración que yo hago siempre, Señor, porque aquí en el pueblo me relaciono también con gente de todo tipo. Y cuando digo todo tipo, es todo tipo. Isidro está aquí presente, es testigo también de ello. No miro el color ni no sé qué. Y hay que relacionarnos con todo el mundo. Pero siempre hago una oración: Señor, ayúdame. Quiero, y no digo porque yo sea mejor, sino porque sin esta oración, sin creer esto, sería una metedura de pata mía. Ayúdame a ser con los demás. Piensen como piensen, hablen como hablen, actúen como actúen, pero ayúdame a ser con los demás como tú quieres que yo sea. Ayúdame a tener el equilibrio entre lo santo y la gracia. Pero a veces cuando nos desequilibramos,
Podemos caer en la hipergracia, que todo nos parece guay, y participar de esto, que no es. O irnos a los otros extremos y creernos Juanes Bautistas de la época y ir con golpe de látigo condenando a todo el mundo. Tenemos que mostrar gracia, y la gracia abre puertas. Por eso cuando alguien piensa diferente, cuando alguien dice cosas diferentes, no se trata de quedar por encima del otro. Muchas veces toca, incluso agachar la cabeza. Y toca decir: Señor, ayúdame a mostrar amor en medio de odio. ¿Y esto para qué? Porque lo dice Samuel. Porque lo dice Samuel. Para que seáis... No es porque Samuel lo dice, sino para que nuestras obras hablen del amor de Dios. Y lo dice el Señor Jesucristo aquí: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir que alguien que se llame hijo de Dios, alguien que se llame cristiano, que odie, que no ame a su enemigo, que no ore por aquellos que les persiguen, no está haciendo las cosas correctas. Le falta o conversión, o comunión, algo falta. O que entienda el Evangelio. ¿Acaso vamos a ser más que Dios? ¿Qué hace Dios? Que hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios muestra también su amor a aquellos que no le aman de cierta manera. Algún día mostrará el castigo, pero hoy muestra su amor, que es la gracia común, la gracia universal. Y esto los reformados lo tenemos muy claro. Dios muestra su amor, que hace salir su sol, hace llover, da alimento, hace caminar en esta vida, hace enamorarse, hace tener hijos, aquellos que ni siquiera lo aman. Pero ese es el amor de Dios. Y Dios les está dando amor, de cierta manera. No el amor como que tenemos nosotros por medio del Hijo, pero cierto, es un amor común. No vamos a ser nosotros mayores, peores, más altos que Dios, y vamos a cambiar ese amor en odio. No, vamos a amar. Pues todo ser humano, incluso aquel que menos nos parezca, que nos parezca que está más lejos de Dios, todo ser humano ha sido creado a la imagen de Dios, aunque esté distorsionada por el pecado. Pero es criatura de Dios, ha sido creada a imagen de Dios. Y cada vez que atentamos contra ellos, de cierta manera estamos atentando contra Dios. Cada vez que lo bendecimos también estamos bendiciendo también a Dios y glorificando a Dios. Jesús dice: si vinisteis a buscarme, si fuisteis a la cárcel a atender a algunos de su creación, lo estábamos bendiciendo a Él. Lo estamos visitando a Él. Como vamos a leer después. Sí, amar interesadamente no es fruto cristiano. ¿Yo qué amo? Yo tengo mucho amor en mi corazón, ¿pero a quién? ¿A que te hace bien? ¿A que te da? Lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a decir. Los dichos populares son muy buenos, pero también algunos son muy malos. Por ejemplo: yo te ayudo, pero hoy por ti, mañana por mí. Eso no es cristiano. Eso es un amor interesado. Es fácil amar a quien nos hace bien, pero esto lo hace todo el mundo, ¿no? Si tú caes simpático y te hacen favores, pues tú respondes con favor. Favor con favor se paga. Pero Jesús dice: si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos, que es precisamente a los que está atacando? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también eso los gentiles, a los que están lejos de la iglesia, por decirlo de una manera? Es fácil amar a quien nos hace el bien, pero eso lo hace todo el mundo. Mira, hasta los asesinos más despiadados podrían ser grandes padres de familia. Y así, cuando uno se pone a estudiar alguno, por ejemplo, uno de los narcotraficantes mayores del mundo,
Era caracterizado en su hogar como un buen padre. Y eso ama a su familia. Hasta el peor narcotraficante, hasta el peor asesino puede amar a los que él quiere. Pero en cambio aborrecer y matar a otros. Es fácil amar a aquello que nos interesa. Es fácil amar a mi esposa. Es fácil amar a mi hijo. Es fácil. Pero amar a quien no te ama, este es el ejemplo que nos da Dios. Nosotros no le amábamos. Y mandó a su Hijo para morir por nosotros, pagar el precio de nuestro pecado. Y creyendo en Él, amarle a Él. Pero si nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Hermanos, estamos llamados a amar desde dentro para afuera. Amar cerca, amar lejos, amar más allá. Amar desde lo más profundo de nuestro ser, pasando por encima de los impulsos de nuestra carnalidad pecaminosa y visceral. Es un amor racional. No es un amor sentimental meramente, es un amor opcional. O sea, yo elijo por mi Dios, elijo amar. Es racional, no es visceral. Jesús nos está hablando de un amor racional. Solamente amamos, si solamente amamos a los que están en la iglesia o piensan como nosotros, esto lo hace todo el mundo. Es fácil amar a aquellos que sentimos simpatía, es fácil amar a los que tenemos ideales políticos y es fácil amar a los que tienen nuestros colores de fútbol. Hoy, por ejemplo, a Juan Camilo le amo más, tiene una camiseta del Madrid. Es fácil amar. Pero estamos llamados a amar y orar por los que al otro extremo de nosotros están. Estamos llamados a amar a aquel vecino que nos llama secta. También estamos llamados a amarlo. Si amamos a los que solamente nos caen bien, no hay diferencia. Y como iglesia estamos llamados a ser sal y luz. Para ser sal y luz, ¿qué tenemos que hacer? Marcar diferencia. Ir contracorriente. Nuestro llamado es santidad que ama. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nos lo enseña Cristo. ¿Y quién es Cristo? Es Dios. Es lo que Dios quiere con nosotros, lo que Cristo nos está enseñando. Quien no ama no puede encontrar la paz. Y quien no hace el bien no puede vivir en paz. ¿Seguir la secuencia? Quien en su vida carece de esto, del amor y el bien, carece de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en esencia es amor. Por eso, seamos como Cristo quiere que seamos. Voy a leer este pasaje, Mateo 25, del 34 al 40, dice, está Jesús contando una parábola, dice, luego el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Jesús y los justos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermos en la cárcel y vinimos a verte? El rey le responderá, os aseguro que lo que hicisteis a cada uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Por eso tenemos que hacer el bien, para gloria de Dios. Pero por eso nuestra vida debe reflejar el carácter de los atributos comunicables de Dios. ¿Qué son los atributos comunicables de Dios? Lo que Dios ha comunicado a su creación, pero sobre todo a sus hijos, que es la bondad, la justicia, el amor, la santidad, la verdad, la sabiduría y la misericordia. Esto debe ser nuestra hoja de ruta. Dios es amor y este amor es la base de su relación con nosotros.
Es el amor la base de su plan de salvación. Y debe ser el amor la base en que nosotros nos relacionamos y nos relacionamos con los demás. Nuestro llamado es esto. ¿Pues sabes por qué? Porque nuestro llamado es el cielo. Y termina diciendo, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿A dónde vamos? Al cielo. ¿Y quién está allí? Nuestro Padre, que es Dios y es perfecto. ¿Y cómo debemos ser nosotros si somos sus hijos? Vivir como el Padre, que es perfecto. Obviamente eso es un camino. No somos perfectos hoy, seremos perfectos allí. Pero nos llama a procurar la santidad, ser santo porque Dios es santo. Somos llamados a poner en práctica los atributos comunicables que hemos leído, porque somos de Dios. Y esto es precisamente el amor. Esto es así, porque igual que nuestro Padre que está en los cielos perfecto, también nosotros estamos llamados a ser santos. Así como cristianos, hermanos, debemos vivir como tal, como nuestro Padre. Pon en práctica, procura esto. Y ya, hermanos, solamente decir, vamos a sentarnos en la mesa aquellos que estamos llamados a la cena del Señor. Y tenemos que tener muy claro, esto es precisamente el resumen de lo que he predicado. El a Cristo dándose por nosotros. El amor de Dios. Cristo partiendo su cuerpo por nosotros, su sangre derramada, cuando nosotros no le amábamos, cuando nosotros estábamos rebelados contra Él. Lo hizo para llenarnos de amor, bendecirnos y así amar a otros. Por eso, hermanos, no nos podemos sentar en su mesa sin decir, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced el bien a los que os odian. Orad por los que os persiguen. Si no has puesto esto en práctica en tu vida, es el momento de hacerlo. Esto hará bendición para tu vida. Una iglesia que no practica esto es una iglesia que no brilla, es una farsa. Y todo esto lo tenemos que hacer tal como el Señor lo enseñó. ¿Y lo hacemos para qué? Para que nos digan qué buenos somos, ¿no? Para que Dios reciba toda la gloria y honra. Así que el Señor bendiga su palabra. Damos las gracias a Dios. Señor eterno, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra que has hablado en nuestro corazón y nos has enseñado cómo debemos ser, Señor, con el prójimo, con los demás, Señor. Guíanos en este día, Padre. Señor, ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra y amar a nuestros enemigos. Haced el bien a los que os odian, bendecir a los que nos persiguen y orar también por ellos. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.